Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana dentro de nuestro podcast Finet Talks. Así que pues saludamos a nuestro invitado de hoy, Luis Miguel Ortiz. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy agradecido de volver por aquí, por este espacio. No, ya sabes que nosotros al revés, encantado de tenerte de nuevo, de que repitas en Finet Talks, que claro, es que ya repitas gente porque llevamos ya muchas temporadas, muchísimos episodios y a la gente que aporta pues nos encanta tenerle de vuelta. Así que bueno, recuerdo un poco, voy a leer tu bio de Twitter, que es así lo más sencillo, quien quiera seguir a Luis Miguel en Twitter, pero fundador de Inversión Racional, economista con máster en Value Investing y Teoría del Ciclo, ex-broker y combatiente de la incultura financiera. ¿Cómo va el combate, Luis Miguel? Bueno, pues igual que ¿Vamos perdiendo o vosotros, ganando? luchando día a día, luchando día a día por que se vaya promulgando un poco más de cultura financiera. A nivel político no lo conseguimos tanto, pero a nivel de población de a pie la verdad es que sí que se consigue y hay que estar orgullosos, ¿no? Porque todo este tipo de iniciativas lo que están haciendo es que la gente sea más consciente. De hace 2, 3 años que empezamos con todo esto, ahora pues se ve un público bastante más formado, ¿no? En muchas cosas. Qué bien. Oye, queríamos hablar contigo. Bueno, has estado haciendo hilos bastante interesantes, además, sobre el tema en Twitter y demás, de lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? Que si el techo de deuda, que si la Reserva Federal, si va a entrar en recesión o no. Bueno, ahora mismo también se está comentando si la inflación ha tocado techo o no. En fin, conocer un poco tu punto de vista, ya te digo, como has estado analizando bastante la situación. Y por empezar, ¿cuánto te ha sorprendido la crisis de los bancos regionales, de los bancos medianos que empezó con Silicon Valley Bank? ¿Crees que estamos ya cerca del final de la crisis? ¿Crees que estamos solo en el principio? ¿Cómo lo ves? Pues mira, desde que salió lo de Silicon Valley Bank, empezaron a llamarme un montón de periodistas, porque yo estaba publicando contenido en Twitter, pues como publico de cualquier otra cosa, pero esto como que era de más actualidad, sobre todo el tema de lo que era la situación de los bancos regionales. Empezó a estallar primero un fin de semana, me acuerdo, de Silicon Valley Bank. Luego a partir de ahí también se descubrió que había salido todo lo de Signature Bank también. Luego me acuerdo que hubo otro fin de semana bastante fuerte también en Europa con el tema de la situación de Credit Suisse y luego también con la fusión con UBS. Ahora hace poco también sale lo de First Republic Bank, lo de PacWest. O sea, es como que cada fin de semana hay una situación nueva, hay un percal nuevo y al final yo creo que es algo bastante evidente que podría pasar y que va a seguir pasando, porque la Reserva Federal al final no ha dejado de subir tipos. Vamos a ver en la reunión de junio qué pasa. Eso hace que se tensionen todas las cuentas de los bancos, que al final los bancos, sus activos son muy delicados, sobre todo porque tienen grandes pérdidas latentes, sobre todo en la parte de securities, y también se está descubriendo que en la parte inmobiliaria, de hipotecas inmobiliarias, pues también puede haber por ahí un agujero. Pero el primer problema y principal fue el tema de las securities. Todo lo que era inversión en bonos, todo lo que era la situación de sus balances en cuanto al tema de que habían comprado muchísimos instrumentos o muchísimas securities a unas rentabilidades muy bajas cuando había una expansión monetaria desmedida, ¿no? Y luego a partir de ahí lo que se hizo es que como hubo una subida de tipos de interés tan agresiva por parte de la Reserva Federal para frenar la inflación que estamos viviendo en estos días, y para poder someterla, pues hizo que lo que eran esos instrumentos de securities o de renta fija, sobre todo de deuda gubernamental, tuvieran pérdidas latentes bastante fuertes antes de vencimiento. Y al final un banco, aunque parezca bastante complicado de analizar, es bastante fácil. Al final en un banco sus activos son lo que tienen invertido y sus pasivos son el dinero de los depositantes, ¿no? Si los depositantes al final empiezan a tener problemas de liquidez por esas subidas de tipos, por esa imposibilidad de financiamiento y sobre todo porque lo necesitan para su liquidez del día a día, su working capital, sobre todo empresas tecnológicas, pues hacen o obligan a estos bancos a los activos que tienen sobre todo en pérdidas latentes, venderlos antes de vencimiento. Por lo tanto, con esas pérdidas latentes, si esperan el vencimiento no habría pérdidas, pero la mayoría de estos securities son a largo plazo y por lo tanto les obligan a vender a corto plazo para, sobre todo, satisfacer a los depósitos, a las retiradas de depósitos tan masivas que hubo durante varios fines de semana.
y eso hacía que muchos bancos no tuvieran una situación de balance correcta, y eso hacía también que hubiera como una especie de corralito bancario. Sobre todo el primer fin de semana que pasó lo de Silicon Valley Bank, Signature Bank, y a partir de ahí pues se desmadró todo porque tuvo que salir al rescate el Tesoro, tuvo que salir al rescate la Reserva Federal, incluso hasta el presidente Joe Biden tuvo que tranquilizar los ánimos y tuvieron que abrir una ventana de descuento para dar liquidez a estos bancos que estuvieran en problemas. Y claro, empieza a destaparse la punta del iceberg, ¿no? En la que te empiezas a dar cuenta que no solo era Silicon Valley Bank, sino que muchos otros bancos regionales están en unas situaciones bastante parecidas y bastante problemáticas, porque si se quedan sin liquidez, si hay una fuga de liquidez, pues ahí es donde vienen problemas por todos lados. Pero si quieres analizamos algún caso en especial que quieras tratar, porque hay muchos. Sí, hombre, yo te diría, desde el punto de vista del sistema, lo que estamos viendo es salidas de dinero en los bancos medianos y pequeños y entradas tanto en bancos grandes como en fondos monetarios. O sea, en realidad mucha gente está buscando esa rentabilidad que dan los fondos monetarios, que es mucho mayor de la que están dando los depósitos, y eso es donde está el problema. Pero, quiero decir, no parece un problema del sistema financiero en sí, porque el dinero sigue en el sistema de alguna manera. Lo que es el punto para mí, que no sé cómo lo ves tú, es hasta qué punto se convierte en un problema del sistema. Es decir, hasta qué punto el dinero que sale de los bancos medianos puede llegar a generar un punto de desconfianza en todas las entidades. Es que hazte una idea que nosotros a lo mejor desde Europa no estamos tan acostumbrados al tamaño del sistema bancario a nivel de número de bancos que hay dentro del Fondo de Garantías en Estados Unidos. Es que son cerca de 4.000. Es decir, es una barbaridad la cantidad de bancos pequeños y regionales que existen. En comparación con lo que hemos vivido, por ejemplo, en Europa, que ha habido una concentración masiva, sobre todo lo vivimos en España, como hubo un montón de fusiones bancarias, que muchas de las cajas de ahorro que estaban en problemas fueron fusionadas por grandes bancos. En Estados Unidos esto no ha sucedido por el miedo a lo que se habló sobre todo en 2008-2009 por la crisis del too big to fail, es decir, muy grande para poder caer, ¿no? Y les da todavía ese miedo, pero aún así está sucediendo. Es decir, estamos viendo como, por ejemplo, Silicon Valley Bank al final tuvo que ser rescatado a los depositantes y lo demás, pues se intentó vender sobre todo parte de los activos al mejor postor por parte de Fondo de Garantías. En el caso de First Republic Bank no han llegado al extremo que llegaron con Silicon Valley Bank, pero aún así ha tenido que aparecer JP Morgan para poder hacerse cargo de todos los activos de First Republic Bank. PacWest, que también está en problemas estos últimos fines de semana, todavía no se ha visto un movimiento claro, pero lo más seguro es que la Reserva Federal esté en contacto con estos grandes bancos para que lo puedan absorber. Por lo tanto, sí que estamos volviendo a lo que le daba tanto miedo en 2008. Sí que está volviendo a haber una concentración y es porque han prometido algunas cosas que son bastante dantescas. O sea, no sé si lo recordarás, pero cuando prometió sobre todo, creo que fue Janet Yellen o Jerome Powell, creo que fue Janet Yellen, que prometió que estaban a salvo todos los depositantes de todos los bancos regionales de Estados Unidos, sin tener en cuenta el Fondo de Garantías de Depósitos, que es de $250,000 por depositante. Eso es una promesa bastante difícil de cumplir, ¿no? Y cuando de verdad empieza a haber problemas de corridas bancarias a nivel general, sobre todo en estos pequeños bancos, por lo que sería esa gestión de balance que hemos comentado antes, pues empieza a darse cuenta de todas las autoridades pertinentes que regulan estos bancos en Estados Unidos que no se pueden cubrir a todos. Por lo tanto, lo que van a intentar tirar es que el otro día escuchaba el fin de semana, creo que fue hace 2 fines de semana, que decían los reguladores que quien lo pagará en esta crisis van a ser los grandes bancos y el sistema bancario de Estados Unidos, que no lo va a pagar los contribuyentes. Eso es una completa mentira. O sea, los bancos más grandes de Estados Unidos lo que se van es a aprovechar el río revuelto ganancia de pescadores. Ahora mismo la situación es que ellos están esperando y diciendo, entre la fuga de depósitos, como has comentado antes, que se está yendo mucho a grandes bancos y otra fuga de depósitos se está yendo a lo que sería fondos monetarios, que están dando más rentabilidad que lo que son las cuentas de los depositantes en estos pequeños bancos. Y además de eso están esperando a que sigan cayendo y que les llame a la puerta otra vez la Reserva Federal o el Tesoro y les diga, oye, ¿queréis comprar esto a precio saldo? Como casi obligaron en Suiza con VS a fusionarse con Credit Suisse. O sea, al final casi les presionaron al máximo posible y se lo dejaron a precio saldo y aún así, teniendo bastantes pufos por medio, ¿vale? Que todavía se tienen que tragar VS. Pero estamos viendo que al final va a haber una concentración cada vez más masiva
de estos grandes bancos y se van a fagocitar a estos pequeños bancos. Y vamos a ver cuántos quedan en Estados Unidos. Me pregunta mucha gente que cuándo va a ser la siguiente, si va a terminar esto ya aquí. Yo creo que no. Si siguen sin bajar los tipos de interés, van a seguir cayendo más bancos porque va a haber más miedo por parte de los depositantes y va a haber más fugas a otros bancos o a otros fondos monetarios que les den más rentabilidad. O sea que esto, yo creo que hay un nuevo episodio cada fin de semana. Cada fin de semana hay una nueva preocupación, hay un nuevo banco señalado y el mercado se da cuenta enseguida y les castiga con fuerza. El asunto es cuánto de eso puede estar ya puesto en precio, ¿no? Quiero decir, hasta que no se convierta en algo que realmente sea sistémico. A mí lo que me cuesta es pensar el punto de giro que pueda haber, ¿no? O sea, porque yo entiendo que si ya de pronto hay una entidad muy grande y ya tienes ahí la Reserva Federal, claro, la Reserva Federal lo bueno que tiene, o lo malo según se vea, es la cantidad de dinero que puede imprimir. Pero claro, con la inflación ya en los niveles que está, ya no es tan fácil la jugada como hace un tiempo, ¿no? ¿Cuánto antes decías tú? No lo va a pagar el consumidor. Bueno, todo lo que hemos visto en el pasado ya lo está pagando el consumidor vía IPC. Bueno, y ahí están los índices de popularidad de Biden absolutamente desplomados a pesar del pleno empleo. Pero no sé si puede haber un punto en el que ¿sabes? O sea, yo tengo la sensación de que se va a mantener ese, dices tú, cada fin de semana, pero si no hay algo gordo, pues así va a ir tirando la cosa. Claro, al final es como que está zombificado todo. No sé si te das cuenta, en los mercados al final también está la cosa bastante parada porque estamos a verlas venir. Es decir, ahora en junio se supone que ya mucho del mercado está descontando, por lo menos a lo largo de las anteriores semanas, de que en junio iban a dejar de subir tipos ya por parte de la Reserva Federal. Y esto pues deja todavía expensas de si va a suceder o no. Y cuando esto ya llega a suceder, lo más seguro es que pueda ser un catalizador, por lo menos a corto plazo, alcista para los mercados, porque van a empezar a ver que, oye, que ya no se está estirando más la cuerda y que los que ya vayan cayendo, últimos residuales, pues ya se irán absorbiendo por unos y por otros, pero que no se va a tensar más aún. El problema viene si sigue subiendo tipos o si hay un relanzamiento de lo que es la inflación, sobre todo a finales de este año. Ahí es donde vendrían las tensiones y los problemas. ¿Qué hay más deflacionario? Pues una recesión. Es decir, provocar una recesión o intentar provocar, pero tampoco se está viendo que los resultados los indicadores macroeconómicos sí que están viendo que va a haber como una especie de mini recesión, pero todavía el mercado no tiene claro si va a ser una recesión profunda o no. Y a diferencia de otras recesiones anteriores, ahora mismo se han aprendido bastante la lección de lo que sucede, de la liquidez que se queda en el sistema, y la Reserva Federal está muy ojo a visor para cada vez que haya problemas de liquidez, inyectar, ¿no? Más que inyectar, facilitar esas ventanas de descuento. Yo creo que otro de los problemas que se está hablando mucho en Estados Unidos y muchos inversores lo tratan es el tema del crédito en lo que serían las CRE famosas, ¿no? Las Commercial Real Estate. Es decir, Sí, lo que sería todo lo relacionado con hipotecas, con oficinas, también comerciales, que con esta subida en los tipos de interés muchas empresas lo están pasando muy mal. Están teniendo problemas para poder hacer sus pagos. También está habiendo quiebras controladas. Estamos viendo como, por ejemplo, empresas como Blackstone, como Brookfield, pues estaban haciendo pequeñas quiebras encubierta dentro de este sector oficinas. Y claro, también es que estos bancos regionales tienen una gran exposición en sus activos también a estos préstamos, sobre todo comerciales y de real estate. Y ahí también está habiendo también un problema de cambio de tendencia en lo que sería después de la pandemia. Muchas empresas pues están ocupando menos espacio de oficinas. Esto está haciendo que otras empresas o otros bancos que hayan concedido estos préstamos, que al final están muy apalancados en estos edificios de oficinas tan grandes, en zonas que a lo mejor ya no tienen tanta demanda, pues se pueden quedar también con un pufo ahí dentro de lo que serían esos activos. Eso todavía no ha saltado, hay mucha tensión, el mercado está descontando muchas cosas ahí, pero no ha habido tampoco una crisis muy fuerte en ese sentido, todavía no se ha desatado. Claro, ahí sí que hay un problema, porque en la parte de las securities te adelanto el dinero, como están haciendo a través de las ventanas de descuento. Bueno, si tienes problemas hasta después del vencimiento, te adelanto yo el dinero y de esa manera puedes hacerte cargo del pasivo que tienes con tus depositantes y retiran mucho dinero, ¿no? Pero en el caso del inmobiliario, ahí ya es como pasó en 2008-2009, ahí ya es rescatar directamente. Ahí ya sí que es meter dinero e iniciar otra vez las QEs. Y el mercado como que está a expensas, como diciendo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa primero con los tipos,
Vamos a ver qué pasa pues con esto del mercado inmobiliario que se está gestando y vamos a ver cómo actúa la Reserva Federal. Y como entre otra vez con manguerazos de liquidez, pues ahí es donde al final los mercados muchas veces son junkies de esto, ¿no? De intentar extraer esa liquidez extra. Y por eso el mercado no cae con fuerza porque no ha habido todavía ningún catalizador de estos para que lo rompa definitivamente. Está la Reserva Federal esperando a ver si rompe algo. Y cuando ya no rompa tendrá excusa para poder meter el manguerazo otra vez. ¿Tú qué crees que va a hacer la Reserva Federal? A ver, yo creo que al final Jerome Powell es una persona que está intentando lidiar con un problema bastante grave. Y es que al final han roto cosas, están llegando tarde a casi todo. Y es un problemón, pero que ellos mismos han creado. Que es que al final luego tú los escuchas y al final son políticos, ¿no? Y los escuchas hablar y te están intentando autoconvencer que el problema es de otros, que no es suyo. Cuando al final lo que están es intentando retirar parte de la liquidez que se adelantaron muchísimo después de la pandemia en suministrar de manera brutal. O sea, yo, por ejemplo, estaba haciendo cálculos aquí para los alumnos de una clase que tengo esta tarde y es que estaba comparando por aquí, yo tenía la hoja de cálculo y estaba viendo que es que desde el 2000 hasta el 2023, hasta la actualidad, es que se ha incrementado el balance de la Reserva Federal a un ritmo del 11% anualizado. Es decir, y estaba viendo que, por ejemplo, el Producto Interior Bruto solo ha crecido al 4%. Es decir, está habiendo una oferta monetaria muchísimo más elevada que lo que sería el crecimiento de la propia economía. Además, te pones a ver la M2, la M1. La M1 ha crecido en los últimos 2 años, el dinero en circulación en el sistema ha crecido una auténtica barbaridad en Estados Unidos. Y eso ha hecho que ellos hayan aprovechado para intentar, entre comillas, sin mucha solución, salir de la crisis de la pandemia e intentando también propagar la inflación por todo el mundo, porque al final esta es una economía, la economía occidental está dolarizada. O sea que yo creo que lo que están intentando es, poco a poco, sin que salte todavía un problemón mayor, están intentando poco a poco retirar parte de esa liquidez que se excedieron en emitir, ¿no? Y de manera descontrolada. O sea que al final ellos lo que están haciendo es, por un lado, creando la propia situación sin ser responsables de ello, y por otro lado, ponerse la medalla de salvar la situación que ellos mismos crearon. O sea, es una cosa bastante dantesca, ¿no? El sistema ahora mismo, pero es como funciona y es como lo estamos viendo ahora mismo. O sea, ¿No esperan más subidas de tipos? Eso es bastante complicado de saber, porque incluso hasta la propia Reserva Federal, en la anterior reunión, no decía nada. Es decir, le preguntaron, y mira que yo me vi la comparecencia entera de Jerome Powell, y le preguntaban continuamente, ¿van a seguir subiendo los tipos? ¿En junio va a seguir subiendo los tipos? Y decían, no lo tenemos decidido. Y dicen continuamente que no lo tienen decidido. Eso significa que están improvisando continuamente, Claro. a corto plazo, con los datos que les va llegando. Y eso, al final, a todos los mercados y a los inversores a medio y largo plazo, es que les crea una incertidumbre tremenda. Y si a eso luego le suman la situación del techo de deuda y todo ello, pues crea que haya un caldo de cultivo para que el inversor pues no haya casi liquidez en el mercado, en el que las manos fuertes todavía no están entrando con fuerza. ¿Por qué? Porque están esperando a verlas venir y mientras tanto pues lo dejan su dinero en renta fija al 4%, al 3 y pico. Oye, mejor que meterte a arriesgarte a algo que todavía no sabemos cómo se va a destapar, ¿no? Todo el frasco de las esencias. Incluso veo a Warren Buffett, que le tienes ahí detrás, decía en la conferencia de inversores de Omaha, decía, un 5% nos están remunerando parte de la liquidez. Dice, antes nos daban unas cantidades irrisorias, es que ahora nos dan al 5% la liquidez. Claro, es que con esa... Además es que ha pasado del 0 al 5. Claro. Es que ha pasado del 0 al 5 en nada. O sea, es que eso también está haciendo mucho daño, porque es que tú imagínate todos estos bancos que tenían gran cantidad de la contrapartida de los depósitos de sus clientes estaban en deuda gubernamental, que se supone que es segura. Sí, es muy segura, pero si tú la estás comprando a rentabilidades del 0,5%, 1,5% y te suben los tipos y ahora están ofreciendo esa renta fija gubernamental, la están ofreciendo al 4 o 5, pues claro, es que tienes una pérdida en tus bonos latente muy bestia. Y mucha gente se pregunta también aquí en Europa cómo cuando tú vas a un banco, ¿por qué no te ofrecen tanto por los depósitos?
¿Por qué te tienes que ir a letras del Tesoro en el caso de España o te tienes que ir a fondos monetarios en el caso de Estados Unidos? Pues a ver, porque los balances están heridos de muerte en muchos de los bancos por esas pérdidas latentes, por ese movimiento tan agresivo de subida de tipos por parte de la Reserva Federal. O sea que al final es una situación en la que los bancos son títeres del propio Banco Central o de la Reserva Federal. Y al final ellos tampoco pueden hacer mucho a lo que quiera hacer ellos, a lo que quiera hacer la Reserva Federal o el Banco Central. Sí, claro. Claro, ahí tienen la opción esta de mantenerlos al vencimiento, que en el caso de Europa, ese cambio que hubo, que pueden no computarlo como pérdidas, pero en determinados países sí, claro. Entonces, donde tenemos el problema, sobre todo en entidades medianas como Estados Unidos. Por ir terminando, mencionabas el tema del techo de deuda, ¿no? Techo de deuda con amenazas implícitas ya de rebaja en la calificación de la deuda de Standard, Standard & Poor's, no, de alguna de las agencias, no recuerdo si Standard & Poor's, pero sobre el de Estados Unidos. Porque a todos nos viene como imposible que Estados Unidos impague la deuda, pero quizá esa segunda capa de que le rebajen la nota de la deuda sí puede tener impacto en el mercado, ¿no? A ver, es que la gente está muy preocupada, pero yo creo que es un teatrillo político, si te digo la verdad. Yo creo que están intentando tensar la cuerda para al final salirse con la suya, o por un lado o por otro. Por un lado, porque tenemos que tener en cuenta que el año que viene hay elecciones y que los republicanos están intentando tensar la cuerda de que Joe Biden, pues al final se le está yendo un poco de las manos, sobre todo el tema de la inflación, y que quiere más gasto público y por lo tanto quiere elevar. También aquí en España lo estamos viviendo, ¿eh? O sea, y al final en toda Europa también lo estamos viviendo, que están intentando salir con medidas más populistas que no tienen mucho sentido, que aumentan el gasto y que por lo tanto se financian con mayor deuda. ¿Qué pasa? Que lo que sería la parte republicana le está apretando las tuercas en este sentido a Joe Biden. Joe Biden lo ignora, incluso ahora tiene reunión con el G7 y se estaba quejando McCarthy, que la parte republicana se estaba quejando de que oye, que no les está haciendo caso, que eso se tiene que solucionar ya, que llega junio y esto pueden entrar en default. ¿Qué implicaciones tendría que entraran en default? A ver, lo primero es que rodarían cabezas. O sea, yo pienso que si al final no hacen bien su trabajo y no llegan a un acuerdo, rodarían muchas cabezas. Y no creo que quieran llegar a eso. Pero si aún así llegan a eso, porque no se entienden, lo que está pasando en el mercado de renta fija es que muchos inversores están intentando ya buscar vencimientos por detrás de lo que sería, o inicios de la renta fija, por detrás de lo que sería esa fecha de junio, que es cuando se podría producir ese, entre comillas, default, ¿no? Pero si al final esto se alarga, esto es un problema mayúsculo porque lo que sería la propia economía mundial, y sobre todo lo que hemos visto antes, o hemos hablado antes de la situación de los bancos, está muy basada en la deuda gubernamental de Estados Unidos o la deuda del Tesoro de Estados Unidos. En los balances de la mayoría de los bancos tienen grandes cantidades de estos activos, ¿no? Y si de repente se produce un default, lo que pasaría es que el mercado desconfiaría casi mucho más, como has dicho tú, le subirían esa prima de riesgo, como si dijéramos, y por lo tanto le bajarían la nota de rating y por lo tanto se tendría que financiar más caro. Por lo tanto, la brecha entre lo que hablábamos de lo que tienen los bancos ahora mismo en balance y lo que tendrían que financiarse cada vez sería más grande, y las pérdidas latentes que decíamos que estaban en estos activos cada vez serían pérdidas más grandes. Y por lo tanto, la situación de liquidez cada vez es mayor, hay más pánico, caen los mercados, cae también el mercado tanto de la bolsa como de la renta fija, y eso trae también pánico bancario y sería una quiebra tras de otra. Yo he visto a Janet Yellen estar preocupada y decir que tienen que llegar a un acuerdo, porque si no esto podría tener consecuencias catastróficas, pero yo creo que es que no van a llegar ahí cuando vean el gran problema. Al final nosotros estamos viviendo en un sistema que se basa en la deuda. Es decir, el dinero fiduciario, si tú te vas a los balances de la propia Reserva Federal, están parados el dinero fiduciario no por oro o por activos reales, están parados por deuda gubernamental. Por lo tanto, el techo de deuda se va a seguir excediendo. Ya creo que llevan casi 80 veces, ¿no? Que el techo de deuda lo han ido retocando. Y lo van a seguir retocando. Lo que pasa es que ahora mismo es una lucha política que yo creo que llegará a ser estéril y que no creo que sean tan cafres como para poder no llegar a un acuerdo a partir de junio, porque si no las consecuencias serían catastróficas a corto plazo. Pero bueno, todo puede pasar en el mundo, ¿no? Sí. Y luego si hay una rebaja, por ejemplo, de la calificación, hay determinados fondos que solo pueden tener deuda
con calificación a partir de determinado nivel, con lo cual probablemente tendrían que vender, por lo que decías tú, el ciclo de vida. Para terminar, mucha gente está diciendo, oye, estamos hablando de un inversor racional, ¿cómo invierte uno racionalmente en un mercado de este tipo, en el que hay tanta volatilidad en los tipos de interés, que es la herramienta clave para invertir? Y luego, no sé cómo lo ves tú, qué tipo de activos o qué tipo de mercados es mejor mirar ahora o no mirar. Al final, yo soy un inversor bastante fundamental, o sea, intento no ir a nivel general. Tengo estrategias también de gestión pasiva y tengo estrategias también de que a los propios alumnos les enseñamos a cómo combinarlas de manera segura y cómo poder aprovechar cuando hay caídas del mercado bastante fuertes y cuando hay situación de volatilidad extrema. Pero es que ahora mismo no estamos viviendo una situación de volatilidad extrema, todo lo contrario. Tú te pones, por ejemplo, a estudiar ahora mismo el VIX y el VIX está en 17, o sea, está en niveles de complacencia, en niveles de poco miedo. O sea, la situación en renta variable no es, incluso hay alguna parte de la renta variable, yo por ejemplo estaba preparando hace nada una tesis sobre LVMH de aquí de Europa, y todo el sector lujo, por ejemplo, parece que le está pasando la crisis por aquí. Es decir, que hay cierta parte de renta variable que sí que los fundamentales no están empeorando, todo lo contrario, están siendo bastante antifrágiles, estás encontrando bastantes oportunidades. Incluso la parte tecnológica, que depende también más de la subida o no de tipos de interés, ya está empezando a descontar de que pueda haber una bajada. Es que incluso los mercados están empezando a descontar de que para finales de verano ya incluso podría haber una bajada de tipos de interés, que yo creo que es bastante optimista. Pero aún así, la bolsa no está en una situación que digas, madre mía, es pánico absoluto, no hay donde invertir. No, hay bastantes cosas donde invertir. También activo refugio, mucha gente habla del oro, mucha gente habla de Bitcoin. Sí se puede estudiar cada uno de ellos, sabiendo las consecuencias que tiene y sabiendo cómo hacerlo de manera segura, que esa es otra cosa que yo me encuentro a mucha gente que lo hace a tontas y a locas sin saber cómo se hace. Y sí que se puede crear una cartera bastante, por lo menos, protegida de ciertas situaciones. Eso sí, si hay un default completo de Estados Unidos, pues claro, ahí no hay tu tía, ahí no hay protección ante nada porque le afecta a todo a nivel global. Pero como al final esto, empezar a invertir, al final cuando tú tienes un sistema que tiene un objetivo a medio y largo plazo, y que sabes cuándo tienes que utilizar los momentos oportunos para poder llevar a cabo esas aportaciones, la volatilidad a corto plazo te importa más bien poco. O sea, que yo creo que los inversores no deberían de tener miedo si estudiar correctamente diferentes alternativas, y siempre hay oportunidades. Y siempre va a haber situaciones y noticias de este estilo que van a crear más volatilidad, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder encontrar esos diamantes ocultos, ¿no? Entre todo el mercado. O sea, que yo creo que ahora mismo la situación no es tan preocupante como hacen ver. Y lo del tema del techo de la deuda, que es a corto plazo, que es ahora en junio, ya se supone que se está descontando que va a haber acuerdo. Y en cuanto al tema de los tipos de interés, también la Reserva Federal yo creo que va a empezar ya a frenar, y puede llegar ese optimismo otra vez a los mercados. Y en cuanto al tema bancario, pues es lo que tenemos que empezar a descubrir. Vamos a ver si de por sí ya se abre la data o no, si hay algún problema más. Pues nos has hecho ahí un resumen final maravilloso, así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Luis Miguel. Nada, gracias a vosotros. Bueno, ya sabéis, los que habéis estado siguiendo esta conversación, dejadnos nuestra opinión, hemos tocado los temas del momento, en lo que tiene que ver con la economía estadounidense. Bueno, ¿cómo veis vosotros? ¿Qué opináis del tema del techo de deuda? ¿Cómo veis esas negociaciones que está habiendo? ¿También pensáis que el tema de los bancos va a ir a más, se va a quedar en unas cuantas entidades pequeñas cada fin de semana que van cayendo? Bueno, dejádnoslo en las opiniones, os agradecemos siempre, ya sabéis que nos dejéis también un like, un me gusta en el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo final.